El sector de la tecnología sanitaria se ha convertido en un motor económico y de progreso para la sociedad española, posicionándose como referente en la generación de empleo de calidad y sobre todo estable. Para hablar de esto y de muchas más cosas tenemos hoy en el plató de Medicina Responsable a Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, conocido por todos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy en el plató. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, arrancamos año, tenemos que hablar de... arrancamos 2026 y como casi todos tenemos una lista de propósitos que luego casi nunca cumplimos. No sé si FENIN tiene ya esa lista de propósitos hecha. Hombre, por supuesto. Acabamos de salir de los Reyes Magos y hicimos nuestra carta a los Reyes Magos como toca. Y los propósitos son muchos. El principal es seguir creando valor y cada vez más ayudar a las instituciones sanitarias para que los ciudadanos tengan una mejor sanidad. Y sabemos que la tecnología sanitaria tiene un papel clave para mejorar la salud y calidad de las personas, pero sobre todo tiene un potencial tremendo para transformar el sistema y para hacer que las personas puedan vivir más y vivir mejor y de manera mucho más cómoda con la enfermedad. Esa es la principal prioridad. La segunda, seguir siendo útiles a nuestro sector, a nuestras empresas, para ayudarlas en un momento especialmente retador, tanto desde el punto de vista económico, geopolítico, y ahí nuestra asociación, nuestra federación tiene que jugar un papel clave para ayudar a nuestras empresas. Y en tercer lugar, para los profesionales sanitarios, para los pacientes, ayudarles a conocer mucho mejor cómo el uso de la tecnología puede ayudarles en la práctica clínica y a los pacientes en su día a día para tener un mejor control de sus enfermedades. Hablábamos de las empresas, de apoyar a estas empresas del sector tecnológico y sí que me gustaría pararme en que me comentaras un poco qué peso tienen esas empresas en el sector sanitario y en la economía española. A nivel de números. Permíteme que antes de que te dé números, nuestro sector, por dimensionarlo, es el sector que hace posible que los hospitales funcionen. Sin nuestro sector, desde la más alta tecnología que permite los diagnósticos o las cirugías de los pacientes más complejas, hasta la gasa o el apósito o la vía con la cual se administra un medicamento a un paciente, sin nuestro sector, el sistema directamente, la forma en la que entendemos la provisión de la atención sanitaria a los pacientes, no existiría. Si vamos a datos económicos, pues te podría decir que, por ejemplo, nuestro sector ha facturado 12.000 millones de euros, ha exportado 5.000 millones de euros, cada euro que se invierte en nuestro sector genera para la economía 1,27 euros, somos el 1,1% ya del Producto Interior Bruto, generamos 55.000 empleos directos y más de 85.000 empleos indirectos, el 46% del empleo es empleo femenino, el 3% del empleo es de personas con discapacidad. Todo esto son datos que estamos por encima de la media de la economía española. El coste por empleado en nuestro sector duplica el coste por empleado de la media de la economía española. En definitiva, somos un sector que no solo, insisto, permite lo más importante, que es que los pacientes tengan diagnósticos y tratamientos eficaces, sino que además permite que la economía se dinamice, cree valor y además empleo y valor de alta calidad. No son números baladíes y parándonos un poco en el empleo, un sector, el del empleo, que en España siempre está particularmente afectado, sí que me gustaría incidir un poco más en ese tipo de empleo que generan las empresas del sector. Pues mira, como te decía, nosotros en primer lugar creamos empleo de calidad, somos un generador de empleo porque cada año seguimos contribuyendo a la economía española con más empleo y reducimos un problema estructural que tiene nuestro país, que es la empleabilidad. Nosotros crecemos en empleo, pero es que además son empleos de alta calidad. Mira, el coste medio por empleado de la economía española son 29.000 euros y nuestro sector está en 60.000. Como te decía, un colectivo que cuesta mucho darle empleabilidad, como es el de las personas con discapacidad, que nos olvidamos que hay muchísimas personas que viven y conviven con discapacidad y que tienen un serio problema para acceder al mercado laboral. Nosotros, un 3% de los empleados de todo nuestro sector son personas con discapacidad. Uno de los retos que es el techo de cristal que tiene el empleo femenino y acceder a puestos directivos, también estamos en un 46%, como te decía antes, y por tanto estamos haciendo que colectivos que por desgracia no lo han tenido tan fácil o todavía no lo tienen tan fácil,
en nuestro sector puedan encontrar una oportunidad y además una oportunidad de un empleo de calidad. Pero es que además son empleos que estamos empleando a ingenieros biomédicos, tecnólogos, profesiones de alto valor añadido y profesiones donde nuestro país es competitivo. Porque hay en el talento, nuestro país es altamente competitivo y nuestro sector es un sector muy atractivo para que este talento pueda tener un futuro y un recorrido, y sobre todo porque tenemos un gran propósito. Si hay algo que subyace a todas las personas que trabajan en nuestro sector, es que tenemos algo que es esa pasión por poner tecnología y desarrollar tecnología que transforma la vida de las personas. Eso no todos los sectores lo tienen. Hablas de profesiones y de atracción de talento. Hay determinados puestos, determinados profesionales que está costando encontrar, precisamente por la innovación y por el ritmo tan rápido que están adquiriendo tecnologías como la IA, el Machine Learning. Sí, es cierto que hay perfiles que está siendo extremadamente complicado atraer. Porque es cierto que competimos con otros sectores tecnológicos y ahora mismo pues, son perfiles muy demandados. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos esa ventaja de que no todos los sectores pueden ofrecer lo que ofrecemos nosotros, que es desarrollar algoritmos de inteligencia artificial o software desde el punto de vista seguro, cumpliendo la regulación, que al final acaban en mejores diagnósticos para las personas o mejores tratamientos. Eso otros sectores no lo pueden ofrecer. Seguramente pueden ofrecer mejores condiciones económicas que las nuestras, porque nuestro sector al final también vive en un mundo sanitario donde no es lo mismo que un teléfono móvil que hace años nos regalaban y ahora vale 1.500 o 2.000 euros. No es nuestro sector. Pero nuestro sector tiene algo detrás que lo hace sumamente atractivo y que a las personas que entran a nuestro sector les cuesta mucho salir, que es mejorar la vida de las personas. Uno de los problemas a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, que más está encima de la mesa, es el problema de la sostenibilidad. ¿Qué papel pueden jugar las empresas de tecnología sanitaria para mejorar esa sostenibilidad o para hacer frente a ese problema? Bueno, el Sistema Nacional de Salud tiene retos muy importantes por delante que al final se centran fundamentalmente en la sostenibilidad. Sostenibilidad porque ya hay déficit de enfermeros y de médicos y de otras profesiones en el ámbito sanitario, pero sabemos que las prospecciones es que va a haber más déficit de profesionales sanitarios. Si conjugamos esto con que, como todos sabemos, la cronicidad y el envejecimiento va a suponer una mayor demanda de actividad asistencial, la única manera es mejorar la productividad por profesional. Y la única manera de que un profesional sea capaz de ser más productivo es apoyándose en tecnología. Es teniendo tecnología que permite que el periodo de exposición del paciente se reduce y que, por tanto, en un mismo tiempo somos capaces de hacer más pruebas diagnósticas. Es utilizar la inteligencia artificial u otros dispositivos o productos que permitan que el profesional sanitario se centre en lo más importante. Es permitir hacer a través de la tecnología screening poblacionales que nos permitan llegar antes a la enfermedad, porque llegando antes a la enfermedad reducimos los costes y además atacamos la enfermedad en un estadio donde el tiempo de atención del paciente se reduce. Podría seguir mucho tiempo. La tecnología es la clave para la sostenibilidad del sistema. Es la que va a permitir llegar antes a la enfermedad, atacar antes la enfermedad, reducir los tiempos del paciente en el sistema sanitario y, por tanto, atender más pacientes con menos recursos humanos. Es evidente que la tecnología va a ser clave. Si tuvieras que hacer un diagnóstico de cómo están actualmente en nuestro Sistema Nacional de Salud, los hospitales y centros de salud a nivel tecnológico, ¿cuál sería? Yo creo que tenemos un muy buen sistema sanitario, tenemos unas muy buenas infraestructuras sanitarias, hay que reconocerlo, pero es cierto que todavía hay mucha obsolescencia en el ámbito de la tecnología. Tenemos equipos que superan los estándares europeos de los años que deben de estar los equipos activos en los hospitales. Y esto es algo que está reconocido, hay datos y evidencia de que tenemos que mejorar la obsolescencia. Me gustaría también reconocer el esfuerzo que se viene haciendo y que se está haciendo para mejorar esta situación. Y tenemos ejemplos como el plan INVEAT, 796 millones de euros, 851 equipos, o los planes AMATI, que está promoviendo Ingesa en cooperación y colaboración con las comunidades autónomas, que están permitiendo que algunas familias de equipos se puedan renovar. Pero digo algunas familias de equipos porque estos planes, desgraciadamente, no están llegando
a toda la tecnología. Y sabemos que hay muchas tecnologías que están obsoletas. Aquí desde FENIN estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, con IGESA y con las comunidades autónomas para ayudar a identificar qué tecnologías son las que de manera prioritaria se tienen que renovar porque sabemos que son las más obsoletas o cuya obsolescencia puede tener un impacto más negativo en la atención sanitaria y en los pacientes. ¿En qué áreas o qué tipo de tecnologías se nota más esa carencia o esa obsolescencia de la que hablas? Hay muchas, pero por ponerte un ejemplo, una central de esterilización. Las centrales de esterilización, que hablamos poco de ellas, pero tienen muchísimo impacto desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Es lo que permite que cuando hay una cirugía, el instrumental que se utiliza o los productos que se utilizan en una cirugía estén estériles y por tanto no comprometan la seguridad del paciente. Sabemos que en el ámbito de la esterilización, por ponerte solo un ejemplo, hay una alta obsolescencia y de hecho estamos trabajando con IGESA para que haya un plan AMATI en 2026 de esterilización. Es un ejemplo, pero te podría contar muchos ejemplos de la tecnología que está presente en el día a día de la actividad asistencial, que está obsoleta y que además ya no es que sea obsoleta porque tenga muchos años, es lo que estamos perdiendo de no incorporar la innovación. Porque incorporando la innovación no solo tienes una tecnología más moderna, es que tienes otra forma de abordar la enfermedad o el diagnóstico. Y eso es lo verdaderamente relevante, porque es lo que nos permite un diagnóstico mucho más preciso y un tratamiento mucho más personalizado. En definitiva, ahorramos costes y ofrecemos una medicina de mayor calidad y precisión para el paciente. Hablas precisamente de lo que estamos perdiendo. No sé si es medible el impacto económico y clínico también que supone tener un equipo, un parque tecnológico obsoleto. Bueno, yo creo que hay voces mucho más autorizadas que la mía, que son los profesionales sanitarios o las sociedades científicas que están poniendo de manifiesto cuáles son sus necesidades desde el punto de vista tecnológico. Y nuestro sector hace lo que tiene que hacer, que es invertir solamente en España. Solamente lo que se invierte en España el año pasado está cerca de los 300 millones de euros por parte de nuestras compañías. Pensemos toda la inversión que hay a nivel internacional. Un dato, por ejemplo, a nivel de patentes, somos el segundo sector de actividad en nuestro país en patentes. Pero es que cada 30 minutos en Europa se registra una patente de tecnología sanitaria. Imagínate si sumamos Estados Unidos, si sumamos China. Nosotros generamos muchísima innovación. Mucha innovación que desarrollamos y trabajamos con los profesionales para mejorar la forma en la cual se provee salud a los pacientes. Tenemos que intentar, entre todos, poner en valor las tecnologías de mayor impacto, porque poniendo en el sistema las tecnologías de mayor impacto vamos a mejorar resultados en salud y vamos a conseguir eficiencia. Y seguro que somos capaces de cuantificarla. Y nosotros, de hecho, ya este año, el año pasado, en 2025, hicimos ya un estudio en el que pusimos de manifiesto, a través de 4 fuentes de daños que se producen, un paciente que entra al sistema, por ejemplo, una sepsis o un tromboembolismo venoso, situaciones que cuando un paciente entra al sistema se pueden producir daños. Y cómo incorporando tecnología evitamos ese daño, mejoramos resultados en salud y aparte reducimos la mortalidad, pero también hemos cuantificado cuál es el impacto económico que tendría, porque vemos cuánto reducimos el tiempo, la estancia media, la urgencia y otros consumos de insumos durante la estancia del paciente en un hospital. Por tanto, sí somos capaces, ya estamos generando estudios. En 2026 vamos a trabajar también en poner de manifiesto otras fuentes de daño que a través de la tecnología permitiríamos evitar ese daño, evitar esa mortalidad y evitar sobrecostes para el sistema. ¿Y existen cálculos de la necesidad de inversión que haría falta en nuestro país para evitar esa obsolescencia o para evitar esos equipos que ahora mismo están obsoletos? Porque hablabas del plan INVEAT, que lleva 5 años, 4 o 5 años. No sé, que es otra pregunta, no sé si se ha notado, entiendo que sí que se ha tenido que notar mucho, pero no sé si hay cálculos a nivel económico de lo que sería necesario para alcanzar esos niveles óptimos. Pues mira, en estos momentos estamos trabajando en el equipo, en FENIN, precisamente en dimensionar una planificación de inversión de tecnología para los próximos años. Es decir, no toda la situación de todas las comunidades autónomas es la misma, no es la misma. Unas requieren inversiones de un tipo de equipos y otras otros, y estamos viendo un plan para poder plantear un plan plurianual de inversiones que permitan mejorar la situación. Porque hablábamos del plan INVEAT y es una extraordinaria noticia el plan INVEAT que permitió renovar muchos equipos, pero esos equipos ya tienen 4 o 5 años. En 4 o 5 años esos equipos estarán obsoletos.
¿Está previsto esa renovación de los equipos? ¿Va a haber financiación para renovar esos equipos que en 5 años estarán obsoletos? El plan Invear renovó equipos de más de 10 años. Esto quiere decir que los equipos que en aquel momento tenían 9 años, ahora tienen 14 y deberían estar renovados. Como ves, es complejo. Nosotros estamos trabajando para intentar ver cuáles son las necesidades de inversión que va a tener el Sistema Nacional de Salud, ver las necesidades de inversión en tecnología que van a tener las distintas comunidades autónomas y trabajar en un plan no a un año, sino cómo podemos hacer y crear una cultura de la inversión y una planificación de la inversión para garantizar que tengamos un parque tecnológico lo más moderno posible y que sea eficiente también para el sistema. Para conseguir todo esto es necesario que las empresas sean competitivas. Estamos en un contexto geopolítico que no hace falta que repase todo lo que ha pasado y lo que está pasando en los últimos años. ¿Cómo está afectando todo esto, conflictos armados, aranceles desde Estados Unidos? ¿Cómo está afectando a las empresas tecnológicas sanitarias aquí en nuestro país? Pues está afectando muchísimo y esto es algo muy preocupante. Y te voy a dar algún dato. Nosotros este año, el año, todavía sigo hablando en 2025, en el año 2025 hicimos un ejercicio que fue, con una consultora, nos descargamos las cuentas de resultados de todas las compañías de nuestro sector. 933 empresas que tenían un papel activo durante el año 2024 con actividad en nuestro sector. 1 de cada 5 empresas perdía dinero. En un sector de alto valor añadido, que mejora la salud de las personas, 1 de cada 5 empresas perdía dinero. Evidentemente, las más afectadas serán las pymes, que es el 80% del tejido empresarial de nuestro sector, que son empresas que en muchos casos, además, tienen una presencia más local, en ubicaciones más periféricas y que nos permiten tener una capilaridad y una atención al cliente, al paciente, al profesional sanitario de calidad. Esto es preocupante. Y que 1 de cada 5 empresas pierda dinero se debe a varios factores. El primero, venimos de un entorno de una inflación muy importante que en los últimos 5 años supera el 20%. Y nuestros contratos con la administración pública están desindexados. Es decir, las empresas firman un contrato público con la administración durante 3, 4 años, de repente hay una guerra en Ucrania, de repente salimos de una pandemia y se rompe la cadena de suministro, se disparan los costes, se dispara la energía, pero nosotros no podemos compartir ningún coste con la administración. Esto está suponiendo que muchas compañías entren, como te decía, 1 de cada 5 a perder dinero. Esto nos supone un alto riesgo de perder empleo y, sobre todo, de perder compañías de alto valor añadido para nuestra economía y para el sistema sanitario. Por tanto, la inflación es un problema importantísimo que está teniendo un impacto muy fuerte en nuestras compañías y necesitamos y venimos reclamando desde hace años que se recupere la indexación de los contratos al IPC tal y como había hasta el año 2015, que se aprobó la ley de desindexación de la economía española. Pero claro, nos encontramos con que las empresas que fabrican en España, que en torno al 85-90% de sus ventas se produce fuera de nuestro país, que están muy internacionalizadas, nos encontramos con que el mercado americano, que es nuestro segundo mercado en exportaciones, nos pone un arancel del 15%. Y que, aparte, todo esto supone que ese arancel, además, no solo afecta al producto terminado, afecta también a la materia prima en muchos casos. Por lo tanto, piensa que acero, aluminio, también son materias primas con las que nuestro sector tiene que trabajar todos los días. Y otras materias primas que también están gravadas por aranceles. Por tanto, es una situación extremadamente compleja, extremadamente complicada. La incertidumbre política que tenemos tampoco ayuda, porque para poder sacar un concurso público tiene que haber presupuesto al que asignar ese contrato público. Venimos de varios años donde tampoco tenemos presupuesto y esto compromete que podamos acometer inversiones. Por tanto, es una situación compleja, complicada. Nosotros lo que estamos haciendo es estar en contacto con todos los partidos políticos, estar en contacto con todas las administraciones y colaborar con ellos y cooperar con ellos para intentar tener la mejor solución a un problema que es real, que es cierto. Estamos hablando con el Ministerio de Industria, estamos hablando con el Ministerio de Sanidad. Bueno, estamos trabajando con distintos ministerios y con comunidades autónomas para intentar garantizar la viabilidad de un sector esencial para nuestra economía y para nuestro país. El anteproyecto de la industria reconoce el sector de tecnología sanitaria como un sector estratégico. Eso ya está en un proyecto normativo, sí,
Pero eso lo sabemos todos los que trabajamos en el sistema sanitario y lo saben los pacientes y lo sabe el ciudadano de la calle. Por tanto, somos un sector y una industria que hay que potenciar, que hay que proteger y que requiere de un plan de apoyo y de ayuda y de incentivación, porque con esto conseguiremos mejorar el sistema y mejorar la economía. El tema de la indexación de los contratos públicos es un tema que lleváis reclamando no solo el sector de las tecnologías, sino otros sectores años. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué está encallado? ¿No se entiende desde el gobierno y los anteriores? ¿Qué os encontráis? ¿Qué pared os encontráis para que esto no se desatasque? Bueno, todos los sectores que trabajamos con la administración pública, desde el año 2015 tenemos este problema. Un problema que al principio, como la inflación era muy bajita y las compañías pues cada año trabajan para generar eficiencias, pues bueno, podíamos convivir con una inflación pequeñita. El problema ha venido en los años donde la inflación algunos años está por encima del 8%. No hay empresa que sea capaz de generar una eficiencia de este nivel como para poder ser viable y dar unos resultados mínimamente aceptables para el accionista. Por tanto, los últimos años es cuando se ha agravado sustancialmente y donde todos los sectores que trabajamos con la administración pública hemos puesto de manifiesto la necesidad de volver a un mecanismo de indexación que nos permite ser viables a medio y largo plazo. Lo que ha sucedido es que el Gobierno ha tomado medidas para la obra pública. Las empresas que trabajan con obra pública, las constructoras sí que están pudiendo indexar los contratos públicos porque hubo una modificación de la ley de contratos en el año 2023 que lo permite, porque la Administración publica indicadores públicos oficiales a los que referenciar los contratos públicos para materiales vinculados con la obra pública, pero no para la tecnología sanitaria ni para otros sectores de actividad de la economía. Por tanto, lo que venimos reclamando, la COE, FENIN y muchas otras patronales, es que volvamos a un mecanismo donde todos los sectores que trabajamos con la administración pública podamos indexar los contratos. ¿Qué nos estamos encontrando? Que los que tienen que mover desde el punto de vista parlamentario una iniciativa como esta no lo están haciendo. Nosotros seguimos trabajando, lo vamos a seguir haciendo porque en ello nos va la viabilidad de nuestro sector y la calidad del Sistema Nacional de Salud, pero a día de hoy todavía no nos hemos encontrado con la iniciativa parlamentaria por parte del Gobierno que nos permita proteger la sanidad pública y proteger un sector que crea valor a nuestra economía. ¿Es Hacienda quien tiene qué ministerios son los que tienen que articular? Bueno, supongo que Hacienda tiene mucho que decir en esto, porque al final esto tiene una repercusión presupuestaria. Indexar los contratos públicos plurianuales supone que cuando tengo un contrato con una o con muchas compañías, año a año tengo que prever que si hay inflación voy a tener que compartir parte de esa inflación. Por tanto, probablemente la resistencia pudiera estar en Hacienda, porque estoy seguro que Sanidad querrá tener una industria detrás que la ayude y que sea solvente y que siga invirtiendo en innovación. El Ministerio de Innovación querrá que haya un sector que quiera seguir invirtiendo en innovación. El Ministerio de Industria querrá tener un tejido productivo potente, pero probablemente el Ministerio de Hacienda será el que piense que no quiere tener un incremento del gasto público vinculado a la indexación de los contratos. La reflexión es si esa medida que a lo mejor está frenando el Ministerio de Hacienda está comprometiendo también el crecimiento económico de nuestro país porque haya sectores industriales que no ganen dinero y no paguen impuestos de sociedades porque no ganen dinero y porque a lo mejor no creemos empleo y porque no generemos valor añadido directo e indirecto a la economía. Entiendo que todos estos problemas que estamos poniendo encima de la mesa está haciendo muy difícil a las empresas competir con gigantes a nivel internacional, con gigantes como Estados Unidos, China. Está siendo complicado para ellas. Bueno, las compañías europeas están en una situación muy complicada desde el punto de vista de su competitividad. No solo las españolas. No, yo creo que es algo común a toda Europa. En España yo creo que además siempre somos de poner más regulación ya de la sobreregulación que sabemos que nos ha dicho Draghi que tenemos en Europa. En España siempre ponemos más regulación y además creo que tenemos una cultura que no es de la industrialización. Igual que tenemos muy interiorizado que en nuestro país el turismo es un eje estratégico de la economía, que lo es, no tenemos tan claro que queramos tener una industria fuerte. Y yo creo que es necesario, si queremos apostar por un país de futuro, tener una industria sólida y tener un tejido productivo sólido. Y Europa, si nos miramos con otros ejes del mundo, como puede ser Asia o como puede ser Estados Unidos, ellos están haciendo los deberes
para tener una industria propia potente y fuerte. Están siendo capaces de industrializar, de apostar por la innovación en sus compañías, por ayudarlas para que puedan ser competitivas desde el punto de vista de la automatización, de incorporación de nuevas tecnologías, de reducción de la huella de carbono. Todo esto lo están trabajando. Europa no está haciendo los deberes y España tiene mucho por hacer porque en España es heroico montar una compañía y tener una industria y producir. Son pocas las ayudas y son bastante las barreras burocráticas y de otro tipo que tenemos. ¿Es la regulación europea un freno, entonces, para la innovación y para la competitividad de este tipo de empresas? ¿Qué pedís desde FENIN, ya no solo hacia Europa, sino a en la regulación que refiere a España? Bueno, lo que estamos pidiendo y trabajando activamente, nosotros estamos en el board de MECTEC Europe, que es la patronal europea de nuestro sector. Allí lo que planteamos es la necesidad de que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, las instituciones comunitarias establezcan una regulación que tenga como prioridad, porque es algo que siempre ha estado intrínseco al entorno comunitario, la seguridad del paciente, pero también que empiece a meter en la ecuación que somos una industria estratégica y que necesitamos apoyo de las instituciones, tanto comunitarias como a nivel nacional, a nivel de país, necesitamos un apoyo concreto, específico, porque somos sectores por los que en donde Europa puede ser competitivo. Va a ser difícil que Europa sea competitiva en productos de bajo valor añadido, porque hay otros lugares del mundo donde va a ser mucho más barato fabricar. Pero en conocimiento, en talento, en alta tecnología, Europa sí es competitiva, porque tenemos grandes universidades, porque tenemos conocimiento, porque tenemos, en nuestro caso, en el sanitario, hospitales, universidades de medicina, de enfermería. Tenemos los mimbres para poder crear una industria competitiva. Pero para esto necesitamos la apuesta política a nivel europeo y a nivel nacional que nos permita conseguir este objetivo. A nivel nacional está en trámite, porque tiene que llegar al Parlamento, si no me equivoco, la reforma de la ley, lo leo porque es una ley con un nombre larguísimo, Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y los Productos Sanitarios. ¿Contempla los problemas de las empresas de tecnología sanitaria esta ley? ¿Echáis en falta algo desde FENIN? El anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que como bien dices, según la información que nos transmite el Ministerio de Sanidad, está cercano que se inicie su tramitación parlamentaria. Ya ha pasado por audiencia pública, ha pasado por el Consejo de Estado y ahora ya, después del Consejo de Estado y las modificaciones en las que está trabajando el Ministerio de Sanidad, según nos han informado, pues ya está casi en disposición de que se inicie su tramitación parlamentaria. Es un anteproyecto de ley que me gustaría plantear que es muy positiva. Creo que en nuestro sector el Ministerio de Sanidad ha tenido la sensibilidad de ser capaz de escuchar al sector. Nosotros, del primer borrador que se hizo público y que salió a consulta pública, tuvimos la oportunidad de formular nuestras alegaciones, hemos tenido la oportunidad de tener distintas reuniones para ayudar al Ministerio de Sanidad a reenfocar un texto que permita facilitar la incorporación de la innovación, que permita facilitar, por ejemplo, la creación de un plan Protec que ayude y que cree incentivos para la industrialización en nuestro país, que es uno de los objetivos de país y de sector que tenemos que tener porque nos permitirá ser más resilientes. Se establece algo clave, que es que cuando se compre tecnología sanitaria, el precio no puede pesar más de un 20% en los concursos públicos, que es apostar por defender una sanidad pública de calidad. En definitiva, nuestra valoración es positiva. Han sido capaces desde el Ministerio de Sanidad de escuchar al sector, hemos tenido la capacidad de poder hablar con transparencia de cuáles eran las necesidades, iniciativas del sector para poder mejorar el sistema e incorporar la innovación de una manera sostenible, y ahora lo que toca es, cuando llegue al Congreso de los Diputados y al Senado, lo que esperamos es que los grupos parlamentarios estén a la altura, enriquezcan, que seguro que se puede mejorar, y nosotros vamos a seguir proponiendo mejoras en el anteproyecto de ley, pero la valoración que te podría hacer ahora mismo es muy positiva. Me gustaría ya terminar hablando de tecnología, pero me venía a la cabeza, hace unos meses tenía una entrevista con un director general de una farmacéutica importante de este país y le preguntaba si en algún momento recordaba haber trabajado en un contexto geopolítico tan complicado como el que estamos teniendo, y me comentaba que no.
que no lo recordaba, que toda esta incertidumbre que está viniendo de parte, que no lo recordaba. No sé si compartes esa visión. Bueno, completamente. Por darte un dato, este año nos vamos a encontrar con varias elecciones en varias comunidades autónomas, no sabemos si puede haber alguna convocatoria más de elecciones, toda esta inestabilidad política que tenemos ahora, que los ciclos políticos cada vez sean más cortos, porque cada vez los ciclos políticos son más cortos, ya los famosos 4 años, muchas veces no son. Esto hace que los políticos muchas veces, que son un peso clave en la estrategia de la política sanitaria, muchas veces tengan un incentivo más en trabajar más a corto que a medio y largo plazo. Y eso dificulta, en nuestro caso, por ejemplo, que supone inversiones tecnológicas, que supone transformar la forma en la que entendemos el cuidado del paciente, que supone incorporar innovaciones que tienen impacto en la vida de las personas y en la economía y en la forma en la que se provee sanidad, a veces no a corto plazo, sino a medio plazo, y que tiene mucho impacto, pero a medio plazo. Esos ciclos políticos, esa inestabilidad, por supuesto, que supone que en este momento sea muy difícil tomar decisiones. Al final, las posiciones, tú hablas de un director general de una compañía multinacional, las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas y liderazgo en las compañías, una de sus funciones es anticipar lo que viene. Es tomar decisiones anticipando lo que va a venir. Complicado. Hoy la bola de cristal no es fácil de leer y eso no ayuda. La incertidumbre no ayuda a la inversión. Las empresas tienen que decir dónde invierten y cuando tenemos escenarios de incertidumbre, eso frena la inversión y no es bueno para el sistema. Ahora sí, hablemos de tecnología y para ir cerrando, no puedo dejar de hablar de inteligencia artificial. Es la herramienta, la tecnología que está entrando en todos los sectores de actividad, da igual el sector que sea. ¿Cómo crees que está cambiando y que va a cambiar la sanidad una tecnología como esta? Bueno, yo creo que todos somos conscientes que la inteligencia artificial ya está y ha venido para quedarse. Y el sistema sanitario no puede ser ajeno al uso de una herramienta tan potente como la inteligencia artificial. Dicho esto, el sistema sanitario tiene una peculiaridad que no tienen otros sectores, que es que la tecnología llega a las personas en el momento de máxima vulnerabilidad, que es cuando están enfermas. Eso supone una grandísima responsabilidad. Y el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, cuando se trata de diagnosticar o tratar pacientes, tiene que tener las máximas garantías. Y ese es el gran reto. Incorporar la innovación con inteligencia artificial con las máximas garantías. Y para esto la regulación es esencial. Porque en otros sectores se utiliza la inteligencia artificial de una manera mucho más ágil. Igual que se utiliza la tecnología convencional. Pero en nuestro sector, sacar adelante una tecnología conlleva unos trámites regulatorios importantes, que son la garantía para el paciente. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Tú te pondrías un marcapasos que no tuviera marcado CE de producto sanitario? ¿Que nadie hubiera supervisado que es seguro y que es eficaz? ¿Tú te pondrías o te dializarías con un monitor de diálisis que no sabes si es seguro? No lo harías. Nuestro sector, como por ejemplo puede ser el sector aeronáutico, donde nadie se montaría en un avión que no es seguro y que no ha tenido unos mantenimientos y que el piloto es piloto y que hay una agencia que supervisa la actividad, nadie se montaría en un avión. La confianza es esencial y tenemos que cuidar que la inteligencia artificial que llega al sistema sanitario sea segura y confiable. Y para esto hay que hacer y garantizar que cumpla la regulación. Es evidente que nos va a permitir mejorar la productividad, que nos va a permitir discriminar y anticipar la enfermedad. Esto es fantástico, pero tenemos que conseguir que esos algoritmos sean seguros, que no tengan sesgos, que alguien verifique que esos algoritmos se pueden utilizar en pacientes, porque sería muy grave que por un error en un algoritmo se pudiera operar a una persona que no lo necesita o se dejase de operar a una persona que requiere una intervención quirúrgica, por ponerte solo un ejemplo. Por tanto, o que se le ponga un tratamiento que no necesita. Por tanto, inteligencia artificial, sí. Me gustaría poner de manifiesto que ya hay inteligencia artificial que cumple la regulación. Hoy ya en el ámbito del diagnóstico por imagen, los radiólogos vienen ya muchos años trabajando con equipos que tienen software que incorporan algoritmos que les permiten tomar decisiones informadas, pero esos algoritmos tienen marcado CE de producto sanitario. Ya. Y lo que nos estamos encontrando es que ahora hay pilotos y mucho apetito por incorporar inteligencia artificial que no tiene marcado CE de producto sanitario. Y esto es un riesgo importante para el paciente, para el profesional que lo utiliza
y para el sistema sanitario, que permite que se utilicen productos sanitarios, porque tiene la consideración de productos sanitarios que no cumplen la regulación. Hablas de cumplir la regulación, pero a veces parece que es que la evolución y el ritmo de innovación es tan rápido que la regulación siempre va por detrás. Es que la regulación siempre va por detrás. Es necesario ampliar, actualizar, cambiar esa regulación que controle y que haga esta inteligencia artificial más segura. Toda regulación viene a resolver una situación existente. Nadie regula algo que no existe. Se regulan cosas que ya existen y que su existencia requiere del establecimiento de una serie de normas. Es cierto que la inteligencia artificial es una tecnología diferente a otras tecnologías para las que probablemente estaba mucho más pensada la regulación. Y esto lo que requiere, y ya está sucediendo en Europa, es una revisión de la regulación que permita hacer los ajustes en la regulación para que esa nueva tecnología, que es más disruptiva que otras, pueda tener un encaje, pero lo que no es una opción, desde mi punto de vista, es que como la innovación es muy rápida, no vamos a cumplir la regulación. Yeah. El coche autónomo existe desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo es una tecnología que existe. Pero hasta que no esté probado y perfectamente regulado cómo pueden funcionar los vehículos autónomos, a nadie se le ocurre permitir que cualquiera se compre un coche y se siente en el asiento de atrás y conduzca el vehículo solo. Tendremos que garantizar que los vehículos están supervisados, que son seguros y que hay unas normas que permiten garantizar que eso es seguro para toda la ciudadanía. Pues esto mismo creo que tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Hay que adaptar la regulación, pero la regulación tiene que ser segura. Vale. Ya sí que para terminar, ya terminamos, vamos a volver a cómo hemos empezado, a esa lista de propósitos, esos retos a los que nos enfrentamos. En marzo, si no me equivoco, es en marzo, da comienzo Expomedes, es una feria que ha sido impulsada por FENIN. Brevemente, cuéntanos un poco en qué va a consistir, cuáles son los objetivos y qué expectativas hay para los asistentes. Empiezo por los objetivos. El mercado de la tecnología sanitaria en el ámbito estético es muy relevante. La medicina estética, hoy cada vez más, las personas quieren sentirse bien y encontrarse bien. Y van a centros de estética, a clínicas de estética, a mejorar su imagen. Y es algo que es una realidad y es algo cultural que existe. ¿Qué objetivo tiene Expomedes? Es una feria que efectivamente estamos promoviendo desde FENIN con IFEMA, que se va a llevar a cabo los días 11 a 13 de marzo en IFEMA, junto con Expodental, que es una feria a la que van 34.000 odontólogos cada 2 años, que es una feria espectacular y que me gustaría invitar a todos los que nos están viendo a que la visiten, porque es donde hay muchísima innovación. Llenamos 3 pabellones enteros y este año por primera vez vamos a hacer Expomedes, que es una feria que tiene por objetivo que la tecnología sanitaria de mayor calidad, que está disponible en las clínicas de estética, sea conocida y que las empresas puedan presentar sus innovaciones. Igual que se hace en el ámbito dental con Expodental, que en el ámbito estético las empresas puedan presentar su innovación a los profesionales. De hecho, hay una convocatoria a casi 8.000 clínicas de estética a las que les hemos invitado a acompañarnos. El mercado estético tiene que ser seguro. Nos olvidamos a veces que cuando uno va a una clínica de estética, la tecnología que se utiliza tiene que ser también segura, porque puede comprometer la seguridad del paciente. Por tanto, nosotros lo que queremos es que toda la industria que está presente en las clínicas de estética tengan un espacio para poder presentar su innovación. Que haremos solo a las empresas que tienen tecnología de calidad y que cumplen la regulación, porque también nos preocupa, porque lo sabemos que se está produciendo, que en el ámbito de la estética a veces pues se compran equipos, productos por internet que no siempre son seguros o son copias o son muy mejorables. Bueno, por tanto, tenemos noticias casi a diario de negligencias y de problemas con... Nosotros queremos que la industria que cumpla la regulación y la industria que es capaz de generar innovación para mejorar los tratamientos estéticos encuentre un espacio donde juntarse con las clínicas estéticas, con los profesionales de la estética, para que la conozcan y para que la puedan incorporar a sus clínicas para ofrecer tratamientos de calidad y seguros. Pues mucha suerte para el año que acabamos de arrancar.
Te deseo por lo menos certidumbre, que ya sería bastante, y nos vemos en Expomedes seguro. Muchas Muchísimas gracias, Pablo. gracias. Gracias a ti.